En Venezuela es importantísimo todo lo que tiene que ver con el ambiente y sobre todo con las nuevas tendencias, por ejemplo, el mercado de carbono, nadie lo conoce. Por eso invitamos a la doctora Rosalind Kristen, que es un tema internacional de ecología. ¿Por qué esa importancia que le está dando al ambiente, la diplomacia, las relaciones internacionales, la economía, todo? Bueno, pienso que sin lugar a dudas todo gira alrededor de los efectos del cambio climático en relación a la calidad y la supervivencia del ser humano. Los efectos del cambio climático obviamente pues ponen en riesgo la supervivencia del ser humano y bueno, ha existido ya desde 1979 una clara voluntad de tomar medidas en relación al control de los factores que determina ese cambio de los patrones del clima como consecuencia de la actividad humana. América Latina tiene mucho que hacer porque tenemos la mayor biodiversidad, agua dulce, una naturaleza todavía no dañada o no destruida, pero hay peligros. ¿Cómo hacer a nivel jurídico para proteger esa naturaleza a las futuras generaciones? Sí, bueno, es una pregunta que podría tener muchísimas respuestas, ¿no? Pero pienso que en el marco de la política internacional, eh, uno de los factores principales que guarda relación con este tema es justamente el mecanismo del desarrollo limpio. O sea, cómo crear economía sustentable, el desarrollo sustentable y, por supuesto, pues combatir el cambio climático. Es lo que se llama economía verde ahora a nivel internacional. Sí, la economía verde justamente gira alrededor de todas las herramientas relacionadas con las energías renovables, con el combate de la acumulación de las emisiones de carbono. Y bueno, es un mundo francamente interesante, una economía que se proyecta en crecimiento y que incluso operadores financieros como Barclays lo señala pues como una de las áreas de mayor crecimiento a nivel mundial. Hace una semana participaba como invitado y conferencista en el Foro Nacional sobre Turismo Sustentable o Sostenible y se hablaba precisamente del turismo ecológico, cómo es importante tener medidas, restricciones, porque hay mucho turismo salvaje que daña el ambiente, ¿no? Sí, sí, ciertamente, ciertamente. Es una de las actividades que obviamente deben regularse a una interacción consciente del ser humano con la naturaleza, ¿no? Y bueno, y obviamente todo partirá no solamente de cómo pueden irse modificando los patrones económicos. Ahora ustedes están más en el campo interesados, que la gente conoce poco, en nuestro público, de lo que es el mercado del carbono. ¿Qué quiere decir mercado del carbono? Sí, el mercado del carbono consiste con precisión en la negociación de una serie de bonos que son determinados a nivel financiero a través de la reducción de las emisiones de carbono. O sea, hay países que contaminan, pero pagan para que otros países no contaminen. Exactamente, porque justamente a nivel mundial, desde 1979, comenzó una gran preocupación de la comunidad internacional en relación a cómo podrían regularse esos efectos del ser humano sobre la naturaleza que determinaban justamente pues, el incremento de los gases invernaderos. He visto que Brasil y Costa Rica tienen un mercado muy abundante de carbono. ¿Por qué no Venezuela? Bueno, pienso que Venezuela, curiosamente, aunque ha ratificado o se ha adherido a los diferentes tratados internacionales relacionados con el cambio climático, no ha existido, obviamente, pues una voluntad coherente en relación pues, a la política ambiental. Pienso que ha sido una gran pena, ¿no? No tenemos ni siquiera designado una autoridad nacional en relación al mecanismo de desarrollo limpio del protocolo de Kioto. Pero es una cuestión de voluntades y creo que también además de conciencia en relación a las grandes potencialidades de la economía verde. Porque cuando hablamos de economía verde, no solamente pues hablamos de nuevo tipo de interacción del ser humano con el ambiente donde
se persigue una reducción de las emisiones, sino que además implica grandes oportunidades de financiamiento y de generación de aprovechamiento de las energías renovables, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué áreas concretamente podría desarrollarse esa actividad de financiamiento externo? Bueno, sucede justamente, por ejemplo, con empresas que quieran reducir sus emisiones de carbono. Estas empresas, en el marco de Naciones Unidas, incluso no solo empresas, pudiesen ser también comunidades o organizaciones no gubernamentales, proyectos que estén destinados a reducción de las emisiones del dióxido de carbono. Sucede mucho, por ejemplo, que ellos pudiesen sustituir una determinada fuente contaminante por el uso, el aprovechamiento de energía renovable, y esa reducción de las emisiones es calculado con lo que se denomina la huella de carbono. ¿Qué es la huella de carbono? Porque se habla mucho en el comercio del carbono de la huella. Hay que hacer la huella primero y después el comercio, ¿no? Sí, bueno, la huella es la cantidad de emisiones de dióxido. Entonces, ¿en qué consiste justamente la negociación de la huella? Que, bueno, los estados partes de la Convención Marco del Cambio Climático de Naciones Unidas, y que además está regulada por el Protocolo de Kioto de 1997, estos instrumentos jurídicos internacionales crearon un mecanismo a través del cual, para estimular la reducción de las emisiones de carbono, se permitía efectuar un procedimiento de ingeniería donde se estimulase la reducción de estas emisiones, especialmente en los países en vías de desarrollo, porque resultaba más rentable y más económico que efectuarlo en un país con un alto grado de industrialización, donde no es muy fácil llevar a cabo procesos de reversión. Una vez que es calculada al inicio del procedimiento cuál es la cantidad de emisiones de carbono que efectúa, por ejemplo, una industria, pudiese ser una industria petrolera, se diseña un proyecto que está orientado a la reducción de esas emisiones, que puede ser, por ejemplo, sustituir, si existe, por ejemplo, una fuente de energía que consuma combustible fósil, claro, se sustituye, por ejemplo, por alguna energía renovable como la solar. Y Naciones Unidas... Claro, el país puede perder finanzas y dinero en eso, pero debería el bono que es compensatorio de eso, ¿no? Claro, Naciones Unidas, una vez que efectúa la auditoría y determina que ha habido realmente pues, una reducción de las emisiones, esa cantidad de la reducción de las emisiones se convierte en un bono. Ahora, ¿hay huella ya en Venezuela estimada? Han habido intentos a nivel de ingeniería de cálculo de la huella, pero no ha habido una negociación internacional de la huella. ¿Qué necesitamos para eso? Bueno, creo que en principio conocer el mecanismo, y es mi intención con esta entrevista, es estimular a las personas a conocer el mecanismo de desarrollo limpio del Protocolo de Kioto, que existe muchísimo financiamiento, pero que lo que necesitamos es justamente que presenten proyectos. ¿Qué hacer en estos tiempos que vienen entonces ustedes? Bueno, pienso que en relación a Venezuela en general, creo que no podemos desestimar justamente en este momento, donde tenemos graves fallas del sistema hidroeléctrico, donde tenemos comunidades, por ejemplo, como en el estado Falcón, donde las personas padecen de apagones eléctricos hasta de 10 y 12 horas, claro, que le demos un ojo a esa solución. Energías alternas. Sí, y además no a una solución estatal, sino a qué solución tiene el ser humano como ciudadano y desde el ámbito del sector privado para dar solución a esa problemática, que además es una oportunidad económica, financiera. ¿Dónde pueden dirigirse a ustedes para cualquier información? Sí, pueden contactarnos a través de las redes sociales. Nosotros somos Kristen Tech Transfer, Kristen como mi apellido, Tech de tecnología en inglés y Transfer de transferencia. En Twitter pueden ubicarnos a través de Kristen Tech T, y Facebook a través de Kristen Tech Transfer, y pronto a través del portal web de la firma, el cual se encuentra actualmente en un proceso de rediseño,
bueno, donde pueden escribirnos al www.christentechtransfer.com. Bueno, ojalá que mucha gente se interese porque es un reto de la humanidad completa, Sí. entera. Y muchos países de América Latina están trabajando en el mercado de carbón. Sí. Brasil tiene unas grandes negociaciones. Sé que Costa Rica, Colombia ha empezado y aquí estamos retardados en esa materia. Sí, ¿no? Brasil es justamente un ejemplo a seguir en esta materia porque ha sido el Estado latinoamericano con una voluntad bastante interesante en la reducción de la deforestación. Sí. Ellos lograron reducir la deforestación en un 80%. Sí. Y además quisiera hacer un llamado de atención bueno, a toda la ciudadanía en relación a este tema, porque además de solucionar o sea, estos problemas energéticos que tenemos y que tanto malestar nos genera en la vida cotidiana, existen también grandes posibilidades económicas que pueden, bueno, facilitar, abrir nuevas brechas para los venezolanos, incluso dentro de la propia Venezuela. Y por supuesto, no olvidarnos pues que la naturaleza nos está hablando, ¿no? Hemos vivido una temporada muy activa de huracanes en el Atlántico. Claro. Y hasta, según Bloomberg u otras agencias meteorológicas, pues está comprobada la relación entre el cambio climático y este incremento de esta actividad. Desorden ambiental. Sí. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Cristina Rosalind Kristen, ¿no? Sí. Kristen, como dejo para su correo. Es importante la información y por eso Brújula Internacional seguirá hablando de estos temas en otra oportunidad porque ojalá que pudiéramos concretar más o tener un material didáctico sobre cómo hacer que estas empresas y los individuos trabajen en esa posibilidad que da Naciones Unidas. Vamos a un corte y más adelante entramos al campo de la filosofía, de los derechos humanos, de la solidaridad, con el profesor Antonio Veallo, que vino de Italia a conferencias universitarias y aprovechamos de conversar con él acá en Brújula Internacional. Más adelante con él.